Para entender la situación de un país hay que seguir dos procesos. Estudiar el contexto mundial en el que se ubica un país y ver cómo ese contexto mundial incide en la realidad interna. Y en segundo lugar, analizar el proceso de la formación económico-social, el proceso interno. Respecto al contexto mundial, vamos a responder a dos preguntas guías. ¿Cómo caracterizar la etapa actual que estamos viviendo a nivel mundial? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los problemas fundamentales que están al orden del día en el proceso mundial? Respecto a la primera pregunta, hay varias formas que han tratado de calificar el periodo actual. Se habla, por ejemplo, del periodo posmoderno, o se habla también del periodo postindustrial, etc. Nosotros vamos a caracterizar este periodo como un periodo previo a la transición, marcado por una paradoja. De un lado, hay signos de la decadencia del sistema mundo que ha regido durante los últimos 5 siglos, de este mundo que denominamos la modernidad capitalista. El sistema mundo capitalista está en decadencia. Podemos ver allí los signos: el calentamiento global, la extrema pobreza, la destrucción de las formas de democracia, la imposición de un capital criminal, la reproducción especulativa del capital. Todo esto podemos caracterizar como decadencia. Pero la paradoja es que frente a esa decadencia, los caminos alternativos todavía son débiles, son semillas. Podríamos hablar de que estamos asistiendo al fin de una época, pero todavía no hay los signos de su transición. Esta es la paradoja que tenemos que resolver tanto en el conocimiento como en la práctica. Precisamente en medio de estos temas de decadencia es donde vamos a ver que surgen los problemas que se ponen al orden del día. ¿Qué quiere decir problemas que se ponen al orden del día? Los problemas que ordenan la vida económica y la vida política del mundo. Podríamos hacer una lista y eso habría que trabajar en conjunto. Pero vamos a referirnos a algunos de esos temas. Uno de los elementos que puede permitir ver este tiempo previo a la transición es el cambio climático, que tiene que ser entendido como el punto de ruptura del cambio metabólico, del intercambio que tiene que haber entre la naturaleza y la humanidad. El modo de vida regido por el capitalismo es el que ha llevado a que la naturaleza esté cercada y llegamos a un punto en que ese cerco y esa contradicción, esa ruptura metabólica se manifiesta en fenómenos como las pandemias o en fenómenos como la alteración climática a la que estamos asistiendo en unos lados del planeta. En algunas regiones del planeta vemos sequías extremas, en otras inundaciones extremas. Hay los signos de deshielo de los polos. Encontramos entonces que el calentamiento global tiene que ser entendido como la incidencia de la sociedad, el cerco de la sociedad respecto a la naturaleza, la ruptura ya no solo de la armonía, sino la ruptura metabólica de tal manera que ya no es posible una reproducción directa de la naturaleza. Pero junto con esto hay otra ruptura. Nuevas formas de pobreza y una forma extrema de desigualdad. De un lado, altas concentraciones monopólicas vinculadas al capital especulativo, financiero y rentista y vinculados al capital criminal, y de otro lado, nuevas formas de pobreza de modo tal
que ya no es solo que están excluidos, sino que pasan a ser poblaciones desechables. En este sentido, el ordenamiento del mundo puede entenderse entonces como el ordenamiento entre el mundo de la abundancia, del exceso, el mundo en donde los grandes poderes y los grandes capitales intentan reordenarlo para su provecho, y la exclusión generalizada de la población, de modo que todo esto se resume en lo que podremos llamar las tres dominaciones: una dominación de explotación capitalista, una dominación de dominio y de opresión colonial y racista, y la dominación a través de lo que es el patriarcalismo y de lo que es la opresión de género, sobre todo en contra de las mujeres.